Estimados colegas, buenos días. Hoy en nuestra agenda hay varios temas importantes, significativos para millones de ciudadanos del país. Ante todo, se trata de fortalecer el bienestar de las familias con hijos. Quisiera subrayar que no solo cumplimos estrictamente con todos los compromisos sociales asumidos anteriormente, sino que también introducimos nuevas medidas de apoyo. Así, para los padres trabajadores que crían a dos o más hijos y cuyos ingresos por cada miembro de la familia son bajos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, se reduce de hecho al 6%. Considero que esta decisión es absolutamente justa. Corresponde a la lógica y al espíritu de toda nuestra política demográfica y social. Desde el 1 de junio de este año, estos ciudadanos pueden presentar una solicitud al Fondo Social para la devolución de la mayor parte del impuesto sobre la renta pagado el año anterior. Ambos padres podrán recibir el pago familiar correspondiente siempre y cuando, por supuesto, cada uno de ellos trabaje oficialmente. Hasta la fecha, alrededor de 1,5 millones de personas han solicitado la devolución del IRPF correspondiente al año pasado. Los pagos ya han comenzado y los fondos se están depositando en las tarjetas bancarias de los padres. Le pido a la viceprimera ministra Tatiana Alexeyevna Golikova que nos cuente durante nuestra reunión cómo se está organizando el trabajo en esta dirección. Es importante que las familias puedan recibir el apoyo adicional del Estado de manera cómoda y rápida. Ahora, en verano, estos fondos pueden ser de gran ayuda para planificar el tiempo libre de los niños. Las cuestiones relacionadas con la organización del descanso y la mejora de la salud de los niños durante las vacaciones de verano también serán objeto de nuestra discusión hoy, incluyendo la apertura de varios nuevos campamentos infantiles en el Krai de Krasnodar y en la región de Lipetsk. El ministro de Educación, Sergei Sergeyevich Korovtsov, informará en detalle, junto con sus colegas, sobre la campaña de salud y recreación de verano. En este sentido, quiero señalar que estamos desarrollando de manera constante y sistemática la infraestructura para el descanso infantil en todo el país, incluyendo la implementación durante 22 años de un proyecto federal específico para la renovación capital de los campamentos infantiles existentes y la construcción de nuevos. En total, durante el verano de este año, más de 5,750,000 niños podrán descansar en los centros infantiles. Nos hemos propuesto la tarea de aumentar cada año el número de niños que puedan pasar el verano en un sanatorio o campamento infantil, descansar plenamente y recargar energías. Voy a dar algunas cifras al respecto. Así, desde 2023, con fondos presupuestarios, se han renovado 136 instalaciones y se han construido 336 nuevos centros de descanso infantil. Se trata de edificios residenciales, estadios y gimnasios deportivos, espacios para la creatividad e iniciativas educativas, así como consultorios médicos y comedores. Gracias a este trabajo, se han creado 160,000 nuevas plazas para el descanso y el ocio interesante y útil. La modernización a gran escala de esta infraestructura continuará. Además de la importante renovación de la red existente para 2030, se planea crear más de 200,000 nuevas plazas para el descanso y la recuperación de los niños. Es imprescindible crear condiciones para que no solo el Estado invierta en el desarrollo y la renovación de los campamentos y centros de salud infantiles, sino también para que nuestras empresas, industrias y compañías financien estos proyectos tan demandados e importantes para el país. Y cada vez hay más ejemplos de ello. El fortalecimiento de la salud de los niños es nuestra prioridad nacional. No renunciamos a ella, a pesar de todos los desafíos externos. Todo esto es pasajero, estos desafíos externos. Pero los niños, las nuevas generaciones, son el futuro de Rusia, la continuidad de nuestro pueblo. Entendiendo esto, lamentablemente podemos constatar que nuestros adversarios tampoco se detienen ante los actos terroristas. Me refiero también al ataque en Starovelsk contra la residencia de estudiantes del colegio pedagógico. Una vez más, llamo la atención de los líderes de los servicios de seguridad y de todas las fuerzas del orden sobre la necesidad de reforzar tanto la seguridad antiterrorista como, en general, la seguridad en todo el sistema educativo, social y en la infraestructura.
Les pido que realicen este trabajo correspondiente de manera rápida. Durante las vacaciones de verano es necesario proteger de manera confiable los centros infantiles, campamentos y sanatorios. Aquí es necesario actuar con la máxima responsabilidad, pero cada año, cada verano, en general nos dirigimos a estas cuestiones, a los temas de garantizar la seguridad de los niños. Este es un trabajo de múltiples dimensiones y les pido que presten especial atención a todos los aspectos de esta labor. Añadiré también que, lamentablemente, debo llamar la atención sobre esto. Los patrocinadores del régimen de Kiev, las élites gobernantes europeas, también llegan a idear cosas que antes, probablemente, a nadie se le habrían ocurrido. Imponen sanciones contra organizaciones donde nuestros niños pasan el verano y recuperan fuerzas. Es una tontería, un disparate, pero sin embargo, esto se está haciendo. Solo queda adivinar qué efecto esperan obtener. Quieren limitar el funcionamiento de los centros infantiles. No entiendo qué es lo que pretenden lograr, pero aún así, esto está ocurriendo. Y sin duda los personajes que se dedican a esto en esa misma Europa creo que se están avergonzando a sí mismos. Desde el punto de vista del sentido común de la gente normal, tanto en Rusia como en Europa y en todo el mundo, esto es una muestra de cierta estrechez mental, un intento de hacer otra pequeña mezquindad. Es sorprendente que la gente llegue a este nivel de absurdo. Mientras tanto, a nuestros centros infantiles vienen con mucho gusto niños de todas las regiones de la Federación, de países extranjeros, y muchos de nuestros niños llegan desde el extranjero. Pasan allí el tiempo de manera interesante y vibrante, con gran beneficio para su desarrollo. Si los representantes europeos están preocupados por los problemas de género y la protección de todo tipo de minorías sexuales, si les molesta ver a niños felices, apasionados por lo que hacen y que aman a Rusia, entonces significa que estamos haciendo todo correctamente y de la manera adecuada. Estamos promoviendo los valores correctos. Así seguiremos actuando en el futuro. Y le pediría al ministro de Educación, Sergei Sergeyevich Kravtsov, que tome la palabra e informe sobre los nuevos proyectos. Por favor, adelante, Sergei Vladimirovich. Gracias, estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas. El 1 de junio comenzó la campaña de verano para la salud y el bienestar. Estoy listo para informar que el sistema de recreación infantil está completamente preparado para ello. Nuestras prioridades son la seguridad, la accesibilidad y la calidad del descanso infantil. En cuanto a la seguridad, todos los campamentos fueron inspeccionados por Rospotrebnadzor y otros organismos para verificar normas sanitarias de incendios y protección antiterrorista. Se realizaron simulacros nacionales el 21 de abril y el 28 de mayo, practicando acciones coordinadas de emergencia con el Ministerio del Interior, la Guardia Nacional y el Comité Nacional Antiterrorista. En general, en todo el país, todas las deficiencias detectadas se corrigieron oportunamente. Se impartieron las instrucciones necesarias. El gobierno mantiene un control constante sobre este asunto. El 28 de abril, bajo la dirección de Dmitry Nikolaevich Chernyshenko, celebramos una reunión nacional con las regiones sobre la preparación para la campaña de verano junto con todas las estructuras involucradas. Además, a partir de este año, hemos implementado un sistema de monitoreo en tiempo real del estado de las instalaciones de recreo infantil. En cuanto al trabajo de fondo, nuestra prioridad es que el descanso de cada niño no se limite solo a la comunicación con sus compañeros y al entretenimiento, sino que, como usted acaba de decir, esté lleno de acontecimientos, amplíe sus horizontes, les brinde nuevas experiencias y, como se suele decir, tenga un propósito. ¿Qué estamos haciendo? Hemos desarrollado e implementado un programa unificado de formación para todos los campamentos, tanto estatales como privados. En su base están las mejores prácticas y la experiencia de Artek y Orleanok. El programa lo implementamos conjuntamente con la sociedad Znanie y el movimiento de los primeros. Enviamos recomendaciones para la interpretación de canciones, la proyección de películas y la organización de eventos culturales. Todos ellos fomentan el sentimiento de orgullo por nuestro país, el respeto por su historia, cultura, tradiciones y valores familiares. Hacemos que los turnos sean temáticos. Este año, en gran medida, están dedicados al Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia. Como usted, estimado Vladimir Vladimirovich, indicó en el Consejo para el Apoyo de la Lengua Rusa,
organizamos una serie de eventos dedicados a las lenguas nativas, al idioma ruso y a la literatura nacional. Así, por ejemplo, en Artek y Esmena se llevan a cabo programas internacionales Mozdrushba, que reúnen a niños que viven en el extranjero, pero que estudian activamente el idioma ruso. En Orleonok se realizará un turno temático llamado Idioma ruso. El poder de la palabra. También hemos cambiado los enfoques respecto al personal. No es ningún secreto que, debido al carácter estacional del trabajo en los campamentos infantiles, a menudo se contrataba al personal sin requisitos especiales. A partir de este año seleccionamos a los monitores teniendo en cuenta su experiencia pedagógica. En cuanto a la accesibilidad del descanso infantil, este verano funcionarán en total 40.500 campamentos infantiles, lo que supone 280 más que el año pasado. De ellos, 2.000 son campamentos fijos. Esto permitirá que 100.000 niños más disfruten de las vacaciones en comparación con el año pasado. Esto representa más de 5.500.000 niños. El impulso para el desarrollo de la infraestructura de descanso infantil, como mencionó Vladimir Vladimirovich en su discurso de apertura, fue un programa a gran escala. La estamos implementando por su encargo, restauración y modernización de los campamentos infantiles. También se está llevando a cabo con el apoyo del Partido Rusia Unida. En 4 años, 70 regiones han participado en el programa. Hemos construido 336 nuevos módulos residenciales. En un futuro próximo se sumarán otros 130. Se ha organizado una línea directa federal sobre el descanso infantil. Una línea similar también ha sido abierta en las regiones. Los padres siempre pueden acudir con cualquier pregunta que les interese. Beneficios, costos, reglas para tramitar los pases. Toda la información importante también se puede obtener en el sitio web especialmente creado, Descanso Infantil RF. Por separado, una dirección prioritaria es el envío de niños participantes en la operación militar especial a vacaciones infantiles, así como niños de territorios fronterizos y regiones reunificadas, y también niños que se encuentran en zonas de situaciones de emergencia. Este año, alrededor de 3.000 niños de las categorías mencionadas podrán descansar. Al mismo tiempo, la cobertura será aún mayor. Actualmente, junto con el partido Rusia Unida, estamos elaborando mecanismos para la financiación adicional del descanso de niños de categorías beneficiarias en los balnearios del Krai de Krasnodar. Estimado Vladimir Vladimirovich, no puedo dejar de mencionar el apoyo a quienes sufrieron a causa del atroz atentado terrorista en Starovelsk. En primer lugar, Vladimir Vladimirovich, ahora estamos finalizando la certificación. Los chicos y todos los estudiantes, hasta el 10 de julio, los 329 graduados recibirán sus certificados. En segundo lugar, todos los que deseen descansar este verano, los enviaremos al Centro Federal de Campamentos y a partir del 21 de junio, los chicos irán de vacaciones. Y en tercer lugar, junto con Lugansk, con la República de Karachayevo-Cherkesia como región tutora y con el Ministerio de Construcción, estamos trabajando en la cuestión de la restauración de los objetos destruidos. Estoy seguro de que restauraremos el colegio. Esto es muy importante. Este trabajo se está llevando a cabo, Vladimir Vladimirovich. Estimado Vladimir Vladimirovich, gracias a sus decisiones, en el país se están llevando a cabo medidas sin precedentes en cuanto a alcance para la construcción y reparación capital de instalaciones para el descanso infantil. Hoy tenemos en línea 3 instalaciones. Se trata del Centro Federal Orleonok, un campamento regional en la región de Lipetsk y un campamento privado en el Krai de Krasnodar. Permítame ceder la palabra al director del Centro Federal Orleonok. Hoy aquí se inaugura el Centro de Tecnologías Educativas. En sus instalaciones se organizará la formación de monitores de todo el país. Si me lo permite, Vladimir Vladimirovich, cedo la palabra a Alexander Vasilievich Yeus. Adelante, Alexander Vasilievich. Buenas tardes, estimado Vladimir Vladimirovich. Desde 2003, por su encargo, se desarrolla el programa del Centro Infantil Panruso Orleonok. En este tiempo se inauguró un nuevo clúster, el Campamento Villa Olímpica para 450 personas, un cine anfiteatro para 1.500 y un centro comunitario con aulas y talleres. Se realizó una reconstrucción completa de las redes de ingeniería de Orleonok.
Se construyeron instalaciones de tratamiento de aguas residuales de última generación y especialmente quiero agradecerles y destacar que Orleanoc ha sido gasificado desde el año pasado. Todo esto sin duda nos ha permitido garantizar la recepción de 16,000 niños al año con calidad. Hoy en día, Orleanoc implementa más de 100 programas educativos relacionados con la ciencia, el deporte, la cultura, la historia y, como señaló acertadamente Sergei Sergeyevich, el estudio del idioma ruso. La base de todos los programas es, por supuesto, la educación patriótica y espiritual moral. Todo está orientado a la formación de un ciudadano responsable de nuestro gran país. Estimado Vladimir Vladimirovich, para nosotros es un gran honor inaugurar hoy, con su participación, un nuevo objeto, el Centro de Tecnologías Educativas en la ciudad de Krasnodar, con una superficie de 22,500 metros cuadrados. Sin duda, es un espacio único de ciclo completo, que incluye un bloque educativo y de laboratorios con 25 aulas, un auditorio para 300 personas, un fondo de habitaciones para 440 plazas, una piscina y una ciudad infantil de automovilismo con un polígono para la enseñanza de la conducción. El nuevo centro nos permitirá recibir a más de 3,800 niños al año, lo que aumentará el número total de niños recibidos por Orleanoc a 19,800 personas. Este año, en la base del centro, está previsto capacitar a 1,500 maestros de primaria en el programa de desarrollo de la actividad social Orliata de Rusia, en el que ya participan más de 4 millones de alumnos de primaria, algo que, cabe decir, hasta el día de hoy no lo habíamos hecho. Asimismo, en octubre de este año, en la base del centro se celebrará el Festival del Equipo de Monitores Rusia, que reunirá a los 300 mejores monitores del país. Vladimir Vladimirovich, de parte del colectivo de Orleanoc, le agradecemos sinceramente a usted personalmente, a la Administración Presidencial, al Gobierno y al Ministerio de Educación por la constante atención y apoyo. Esto, por supuesto, nos inspira a buscar nuevas metodologías y formatos de trabajo con los niños y los educadores. Haremos todo lo posible para que el nuevo centro en la ciudad de Krasnodar se convierta en una plataforma líder en el trabajo educativo del país. Muchísimas gracias y siempre los esperamos en Orleanoc. Gracias, Alexander Alexeyevich. Muchas gracias a usted. Les deseo un trabajo productivo e interesante con los niños. Mis mejores deseos para todo su equipo educativo. Sé que este trabajo es muy responsable e importante. Orleanoc es uno de nuestros principales centros para la salud y el descanso de los niños. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias, Vladimir Vladimirovich. Estimado Vladimir Vladimirovich, permítame ceder la palabra a la región de Lipetsk. Este es el campamento infantil Prometeo. Aquí se está realizando una gran cantidad de trabajo, incluyendo la construcción de los nuevos módulos residenciales, declaró el director del centro, Nikolai Yurievich. Déjenlo que les ceda la palabra. Sí, por favor, Nikolai. Evgeny Vladimirovich, permítame informar sobre el desarrollo del complejo Prometeo en la región de Lipetsk, que fue inaugurado en 1977. Durante este tiempo, más de 500,000 de niños de Rusia y del extranjero han pasado sus vacaciones aquí. El complejo pasó a ser propiedad regional en septiembre de 2022 y hoy estamos llevando a cabo una renovación a gran escala para convertirnos en un espacio moderno para el descanso infantil, en total conformidad con los estándares federales de trabajo educativo. Cada nueva instalación la consideramos no como un proyecto independiente, sino como parte de un entorno educativo unificado. Hoy en día, Prometeo combina los valores tradicionales del descanso campestre con tecnologías modernas, que ya han sido creados para los niños. Un centro de salud con fisioterapia y cuevas de sal. El núcleo deportivo lo conforman un estadio para 1,200 personas, una piscina cubierta de 25 metros, canchas de juego, pistas de tenis, un complejo de gimnasios, un autódromo, un parque de cuerdas y un rocódromo. Para los eventos multitudinarios, el corazón del campamento es la zona de hogueras con capacidad para 2,000 personas y además un anfiteatro para 800 más. El 1 de junio, durante el primer turno de verano, comenzó a funcionar el 6º módulo residencial en el marco del Programa Federal de Modernización de Campamentos Infantiles, implementado por el Ministerio de Educación de Rusia y los consejos de la Federación.
Gracias a este programa, con modernos edificios de rápida construcción, se ha formado un acogedor barrio residencial y el territorio del campamento se ha transformado en una verdadera ciudad infantil. Inspirados por el éxito de los primeros Juegos del Futuro del Mundo en Kazán, donde el deporte clásico se unió con disciplinas ciberfísicas, comprendimos que el futuro del ocio infantil está en la intersección entre el movimiento y la inteligencia. Por eso, este verano, con fondos benéficos, abrimos el Centro Phygital. Ahora, el niño Prometeo no solo puede correr y jugar al fútbol, sino también participar en competiciones donde la preparación física va de la mano con la educación y la actividad cognitiva, tal como lo exige la política estatal en el ámbito de la formación de las nuevas generaciones. En cumplimiento de su encargo, Prometeo ha sido incluido en el registro de objetos de construcción de capital. Antes de que termine el año, se habrán realizado y reconstruido 3 complejos residenciales y un club comedor. Tras la finalización de todos los trabajos de reconstrucción previstos, la capacidad de Prometeo superará las 1000 personas por turno. Estamos restaurando el sistema perdido de brigadas temáticas sobre una base tecnológica moderna, para que cada niño pueda descansar y desarrollarse de acuerdo con sus intereses. Al mismo tiempo, la infraestructura general y las actividades conjuntas crean un espacio educativo unificado. Nuestro objetivo, Vladimir Vladimirovich, es formar una personalidad en la que el patriotismo, el respeto por el trabajo, por las generaciones mayores, por el patrimonio cultural y la naturaleza, sean, de manera natural, la norma de vida. Continuaremos desarrollando Prometeo, para que cada niño regrese a casa, no solo descansado y saludable, sino también más responsable, fuerte de espíritu y amando a su país. Gracias. Nikolai Yurievich, usted mencionó el estadio y otros objetos deportivos. ¿Y el equipo de entrenadores o los profesores de educación física, los especialistas de este perfil, cómo se prepararon, de dónde los consiguieron? ¿A qué nivel estamos organizando este trabajo? Porque allí hay cuestiones relacionadas con la seguridad, por ejemplo, en lo que respecta a las piscinas y demás. Todos los instructores y todo el personal docente reciben formación especial, cuentan con certificados y documentos que les permiten trabajar. Además, antes de cada temporada, realizamos pruebas adicionales en cada instalación, invitando a organizaciones independientes y especialistas en seguridad laboral para que el descanso sea absolutamente seguro. Entiendo. Gracias. Gracias, Nikolai Ilich. Le deseo mucho éxito. Le agradezco. Estimado Vladimir Vladimirovich, tenemos en línea a la región de Krasnodar. En su discurso de apertura, usted mencionó la importancia de que las empresas inviertan en el descanso infantil, y un ejemplo destacado es el balneario infantil Vita. Tenemos en línea a Vasily Nikolaevich, el director del balneario. También se ha inaugurado un nuevo campamento en este balneario. Permítame ceder la palabra a Vasily Nikolaevich para que pueda contar con más detalles sobre este trabajo. Por favor, adelante, Alexander Nikolaevich. Buenas tardes, Vladimir Vladimirovich. Dirijo el equipo del complejo turístico privado infantil Vito y llevamos más de 20 años organizando y desarrollando actividades recreativas para niños. Actualmente nuestro complejo reúne 4 centros de salud infantil y recibimos a 5.500 niños en cualquier momento. La cobertura anual abarca a más de 25.000 niños de todo el país. Esta es una gran responsabilidad, el trabajo diario de todo nuestro equipo. Este año abrimos un nuevo edificio, Aurora, con capacidad para 800 personas, lo que nos permitirá aumentar la capacidad total del complejo y recibir hasta 30.000 niños al año. Es un edificio moderno con condiciones de alojamiento confortables, nuevos espacios para el deporte, la creatividad y la convivencia entre los niños. Al crear este tipo de instalaciones es importante no solo cómo están construidas, sino también qué tipo de ambiente se crea para los niños y cuán interesante y cómodo se sienten aquí. Prestamos especial atención a la organización de la alimentación, ofreciendo una variada selección de platos. Ya se ha acondicionado la zona de playa y el área de baño. En los últimos años, el equipo de Vita ha ido inaugurando nuevos espacios y renovando la infraestructura de manera constante. Todo esto ha sido posible gracias a la atención y el apoyo de las autoridades regionales y federales, por lo que expresamos nuestro especial reconocimiento y agradecimiento. El Programa Federal de Formación del Ministerio de Educación ayuda a nuestros pequeños huéspedes a formar los valores correctos en la vida, y la colaboración con los centros infantiles de toda Rusia nos permite mantenernos alineados con la agenda estatal.
Colaboramos de manera permanente con el Fondo Defensores de la Patria, brindando bienestar a los hijos de los participantes en la operación militar especial, y los propios combatientes organizan encuentros interesantes con los niños. Vito también participa en la organización de vacaciones para niños de regiones fronterizas e históricas, y el año pasado brindamos bienestar a cerca de 3.000 niños de las regiones de Belgorod, Kursk y Briansk. Para nosotros, un balneario infantil es un mundo especial. Aquí los niños aprenden a comunicarse, a trabajar en equipo, a tomar nuevas y sus primeras decisiones independientes, a probar cosas nuevas y a descubrir sus propias capacidades. Toda la plantilla del balneario infantil Vita se guía por estos principios. Nuestro principal referente son los niños y todo lo mejor que está relacionado con ellos. Hoy contamos con suficiente experiencia para entender lo que necesitan los niños y sus padres. Y vamos a seguir adelante y desarrollarnos aún más. Gracias. Muchas gracias. Vasily Nikolaevich, usted mencionó que se trata de una entidad privada. ¿Y quién financia el funcionamiento de esta institución infantil? Durante 20 años hemos financiado con nuestros propios recursos y únicamente con la venta de paquetes. Esta región administrativa rusa del Krai ayuda. Veo también en la pantalla que está con nosotros el gobernador Kondratiev, Ilya Neminovich. Ilya Neminovich, ¿cómo apoya usted a esta institución? No se escucha. Espere, por favor, no puedo empezar. No hay sonido. No le escucho. Sí, Ya igual, por supuesto. en lo que podamos ayudar, como se dice, por supuesto, con preferencias, beneficios, para que, por supuesto, su inversión, para quienes desean invertir en el complejo natural y turístico, especialmente en el descanso infantil, pues, por supuesto, siga siendo lo más rentable posible. Por eso, por supuesto, las preferencias, los beneficios, los subsidios, todo esto lo ofrecemos al máximo dentro de la región. Bueno, y por supuesto, Jean-Leonid Ilich, quería agradecer en general aquí también al gobierno por el apoyo, por los programas, y a usted personalmente porque siempre presta atención al complejo sanitario y turístico y también al descanso infantil en nuestra región. Y hoy, permítame, ya que me han dado la palabra, decir que en su presencia se inauguraron 2 instalaciones modernas y emblemáticas, créame, emblemáticas, para el descanso infantil, tanto en Anapa como en Krasnodar. Y quiero subrayar que, gracias a su apoyo y al apoyo del gobierno, ¿y de qué habla esto? Que no solo, en primer lugar, se preserva el descanso infantil en la región de Krasnodar, sino que también se está desarrollando. Y por supuesto, hoy somos testigos de acontecimientos importantes en la región, es decir, la inauguración, una vez más, lo subrayo, de 2 centros de salud infantil que, créanme, aportan una contribución muy valiosa al descanso infantil en general en el territorio de Krasnodar. Y nosotros, partiendo de esto, apoyamos al máximo porque entendemos que es necesario preservar el estatus del descanso infantil en la región y además lograr su desarrollo. Bien, gracias. Vasily Nikolaevich, subsidios, preferencias, beneficios, ¿los siente usted? Sí, por supuesto. Además de esto, cuando nos resultó bastante difícil, especialmente el año pasado, se adquirieron adicionalmente paquetes turísticos, es decir, existen beneficios, se pospusieron los impuestos y se formó. Por eso no nos sentimos solos y hay un gran apoyo tanto a nivel regional como federal, por lo cual realmente estamos muy agradecidos. Eso es lo más importante para nosotros. Entiendo. Gracias, Benjamin Ivanovich. Y a usted también muchas gracias por este trabajo, por el apoyo al descanso infantil. Vasily Nikolaevich, ¿y cuál es el estado de las playas en Anapa ahora? Hoy en día la playa está completamente abierta y lista. Hemos recibido la conclusión sanitaria y epidemiológica. Esperamos e incluso intentamos calentar el mar un poco nosotros mismos para poder ir a bañar a los niños. Por eso todo está bien entre nosotros. ¿De qué manera se calientan todos estos objetos estando juntos? Intentamos crear un buen ambiente con los niños. Comprendido. Bien. Te deseo buen humor y buen trabajo. Buena suerte. Vasily Nikolaevich, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Sergei Sergeyevich mencionó el trabajo conjunto del ministerio con el partido Rusia Unida. Yakushev Lavrentiyevich está en nuestra lista de participantes en esta reunión. ¿Quiere añadir algo? Estimado señor, es un placer saludarte. Vladimir Vladimirovich,
El partido Rusia Unida sigue estrictamente las directrices que usted ha establecido en el marco de los Objetivos Nacionales de Desarrollo aprobados de la Federación de Rusia hasta 2030 y con perspectiva hasta 2036. Este año, en el marco de la preparación para las elecciones a la Duma estatal, el partido ya ha llevado a cabo de manera organizada la votación preliminar y ha determinado de la mejor manera quién representará a Rusia Unida en las elecciones de este año. Durante la votación preliminar, los candidatos se reunieron muy activamente con los ciudadanos y hay que decir que en el marco de la votación participaron 10 millones de nuestros ciudadanos como electores en la votación preliminar. Esta es la cifra más alta, y usted sabe que Rusia Unida es el único partido que utiliza precisamente la votación preliminar para determinar a los mejores dentro de sus filas. También estamos cumpliendo muy activamente con su encargo, el que usted dio en el 22º Congreso del partido. Y la instrucción que usted dio fue la siguiente, que cuando vayamos a las elecciones en 2026 debemos rendir cuentas claramente ante nuestros electores sobre nuestro programa popular que fue adoptado en 2021. Y precisamente ahora este periodo de informes se está llevando a cabo en todo el país. Además de esto, estamos recopilando propuestas para el nuevo programa popular. En el marco de esta comunicación y como resultado de estos eventos, surgió una demanda de nuestros ciudadanos para una cobertura más amplia. El descanso veraniego de recuperación para los niños, participantes en la operación militar especial, así como para los niños de familias numerosas y también de familias que se encuentran en una situación de vida difícil. Este tema, Vladimir Vladimirovich, lo hemos trabajado previamente con el gobierno y Sergei Sergeyevich lo mencionó en su intervención. El gobierno está dispuesto a apoyar nuestra propuesta de asignar adicionalmente 3.000 millones de rublos para esta dirección, lo que permitirá aumentar en 40.000 el número de niños que podrán descansar este año. Con su apoyo y su consentimiento, le pediríamos que respalde nuestra propuesta conjunta. Esto ayudaría seriamente a que precisamente esta categoría de familias pueda organizar hoy unas vacaciones plenas para sus hijos. Gracias. Muchas gracias y, por supuesto, le pido que continúe todos estos esfuerzos en las áreas más importantes de las que acaba de hablar. Sergei Sergeyevich, ahora me dirijo al ministro. Sé que no solo el partido Rusia Unida, sino también representantes de otros partidos presentes en el Parlamento, Rusia está trabajando activamente en las áreas sociales más significativas y le pido que tampoco pierda el contacto con ellos. Intentan aportar su granito de arena a este trabajo conjunto y su contribución puede ser significativa. Sergei Sergeyevich. Sí, Vladimir, así es como actuaremos. Bien, acordado. Ahora quisiera dar las gracias a todos mis compañeros que participaron en esta parte de nuestra reunión de hoy. Pasamos a otras preguntas. En primer lugar, me gustaría abordar una serie de cuestiones de actualidad. Ya he hablado sobre los nuevos pagos familiares. Quisiera pedirle a Tatiana Alexeyevna Golikova que haga sus comentarios al respecto. Adelante, Tatiana Alexeyevna. Gracias, estimado Vladimir Vladimirovich. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados colegas. Como usted ya señaló, estimado Vladimir Vladimirovich, en su discurso de apertura, el 1 de junio de este año se puso en marcha con éxito una nueva medida de apoyo estatal a las familias, el pago fiscal familiar anual. De acuerdo con la decisión legislativa, los padres de 2 o más hijos pueden devolver parte del impuesto pagado sobre sus ingresos del año anterior si el ingreso promedio per cápita en la familia es inferior a 1,5 veces el salario mínimo vital regional por cada miembro de la familia. La ayuda puede ser recibida por padres e hijos menores de 18 años y si los hijos estudian de forma presencial en instituciones de educación superior o colegios, este pago puede realizarse hasta los 23 años. De acuerdo con las estimaciones y cálculos preliminares realizados, el pago fiscal familiar tendría el potencial de beneficiar directamente a más de 4 millones de familias, con más de 11 millones de niños que están siendo cuidados y criados actualmente en el seno de estas familias.
A solicitud del padre, el monto del impuesto sobre la renta pagado de su salario, remuneración monetaria o ingresos empresariales se recalcula a una tasa del 6% y la diferencia es devuelta por el Fondo Social en un solo pago. Es importante destacar que las deducciones estándar sociales y patrimoniales básicas que reciben las familias por los hijos no afectan el monto del pago. Es decir, si los padres, por ejemplo, compraron un apartamento o utilizaron una deducción patrimonial o solicitaron una deducción social, digamos, para la educación del hijo, el monto del pago fiscal familiar no se reducirá. Al asignar el pago se utilizan los mismos criterios patrimoniales que se emplean para la asignación de la prestación única. Estimado Vladimir Vladimirovich, usted ha señalado en repetidas ocasiones que la ayuda debe proporcionarse en un formato lo más sencillo posible, sin necesidad de recopilar certificados. Y aquí quiero señalar que, en este caso, organizamos el trabajo de tal manera que, en la gran mayoría de los casos, a los padres les basta con presentar una sola solicitud. Principalmente utilizamos el portal de servicios del Estado, pero también queda la posibilidad de presentar la solicitud personalmente en un centro multifuncional o en la sucursal local del Fondo Social. Quiero decir que, según los primeros 10 días transcurridos, el 99,2% de las solicitudes se han presentado a través del portal de servicios estatales. Ya ahora, si hablamos del momento actual, se han recibido directamente más de 1.600.000 solicitudes y en el primer día, cuando comenzó el pago, fueron 500.000. Según nuestro reglamento, debemos realizar la verificación de los documentos y la transferencia del pago en un plazo de 10 días. Pero teniendo en cuenta el Instituto del Tesoro Social, que creamos activamente junto con usted por su encargo durante la pandemia, tenemos la posibilidad de hacerlo más rápido y ya una parte de los ciudadanos que solicitaron el 1 de junio y recibieron el 1 de junio, hasta el momento, los pagos familiares han sido transferidos a más de 293.000 familias, en las que se crían más de 680.000 niños. También quiero decir que este año se puede solicitar el pago con una declaración hasta el 1 de octubre de 2026. Es decir, aún quedan 3 meses y medio en los que los padres pueden hacerlo tranquilamente. Como usted ya señaló, ambos padres pueden presentar la solicitud si tienen ingresos oficiales. Pero si hablamos de algunas estadísticas, puedo decir que el pago más alto durante este periodo, de 141.200 rublos, se recibió en la región de Murmansk para una familia con 4 hijos. Trabajamos cuidadosamente con las solicitudes, cumplimos todos los plazos establecidos por la normativa vigente y seguiremos trabajando así con este pago, ya que es una medida nueva. Además, si me lo permite, Vladimir Vladimirovich, muy brevemente quiero hablar sobre la implementación de su instrucción que nos dio tras la línea directa. Se trata de la posibilidad de prorrogar el pago único a las familias numerosas cuyo ingreso ha superado ligeramente el mínimo de subsistencia. Le hemos informado en varias ocasiones sobre este mecanismo y, como usted sabe, se eligió el criterio de un exceso del 10%. Y con el apoyo de nuestros colegas de Rusia Unida, adoptamos muy rápidamente la base normativa correspondiente. Y ahora, las familias numerosas que antes recibían el pago único, al volver a solicitarlo, podrán tramitar una prestación equivalente al 50% del mínimo vital regional por cada hijo durante 12 meses más, si, como mencioné, el ingreso per cápita de la familia supera el mínimo de subsistencia en no más del 10%. Tal como acordamos y como usted nos encargó, esta norma se aplica retroactivamente a los derechos a partir del 1 de enero de 2026 y desde el 22 de mayo el Fondo Social ha comenzado una revisión proactiva de aquellas negativas previas a familias numerosas. Teniendo en cuenta las nuevas reglas que acabo de mencionar, actualmente ya se ha asignado ayuda a más de 21.000 familias en las que se crían más de 56.000 niños. En general, según nuestros cálculos preliminares,
basados en la base administrativa disponible. Durante el año recibirán ayuda adicional alrededor de 74,000 familias en las que se crían más de 230,000 niños. De este modo, hemos cumplido con la instrucción que usted dio durante la línea directa y en adelante le mantendremos informado sobre el trabajo que se realiza para apoyar a nuestras familias. Gracias. Tatiana Alexievna, le pido que tanto en el primer tema sobre el que acaba de informar como en el segundo, el trabajo se organice de tal manera que las personas reciban información oportuna y veraz. Hagan esto de la manera más amplia posible para que la gente se entere y pueda aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias. Desde 2017 estamos trabajando en la mejora de las ciudades y localidades. En este trabajo, los habitantes de los respectivos pueblos y ciudades participan de manera muy activa, y este programa es muy demandado. Para 2026, planeamos destinar a estos fines hasta 60,000 millones de rublos. Igor Olegovich, ¿cómo avanza el trabajo y cuál es su estado actual? Gracias, Vladimir Vladimirovich. Estimados colegas, los parques renovados, los terraplenes, las zonas peatonales y los modernos parques infantiles se han convertido en una parte habitual de la vida en las ciudades y pueblos de nuestro país. Esto fue posible gracias al proyecto lanzado en 2017, como ya ha señalado, para crear un entorno urbano confortable. Gracias a su apoyo personal, el proyecto federal se ha extendido hasta el año 2030. En total, durante este tiempo se han mejorado 118,000 áreas. El proyecto se ha convertido realmente en un proyecto popular y las encuestas muestran que el 87% de los habitantes de nuestro país están familiarizados con este proyecto federal. Y esto no es sorprendente. Una característica fundamental de este programa es que las personas eligen por sí mismas el espacio que debe ser mejorado. En solo 5 años, gracias a la votación a nivel nacional, se han recogido más de 68 millones de votos. Los ciudadanos han elegido 10,712 áreas, de las cuales 8,505 ya han sido implementadas. Este año el inicio de la votación fue anunciado por usted el 21 de abril, en el Día de la Autonomía Local. Y hasta la fecha, ya han votado 15 millones de habitantes de nuestro país. Aquí quiero destacar la contribución del partido Rusia Unida en la organización de la votación. Desde el primer año de trabajo comenzamos esto junto con ellos. El trabajo con los ciudadanos, con los voluntarios, así como la implicación de la población en la implementación general del proyecto. Para mayor comodidad, se han previsto diferentes formas de participación a través del portal de servicios estatales, con la ayuda de voluntarios, y desde este año por primera vez también en el mensajero nacional MATS. La votación finalizará este viernes, en el Día de Rusia. Vladimir Vladimirovich, me gustaría dirigirme a los ciudadanos de nuestro país con una petición. Ahora cada uno tiene la oportunidad de influir personalmente en el desarrollo de su localidad. Solo quedan 2 días para que termine la votación. Por eso pido a quienes aún no han tomado una decisión que participen y voten por el proyecto que consideran más importante. Esto solo tomará unos minutos, pero el resultado les alegrará a usted y a su familia durante muchos años. De hecho, la realización del territorio que elijan comenzará ya el próximo año. Y esto es muy importante, porque cada uno de estos proyectos aporta su propio efecto económico para el desarrollo de la localidad. Hoy en día, las regiones y los órganos de autogobierno local consideran la mejora urbana como parte del desarrollo a largo plazo del territorio, una oportunidad para mejorar el clima social, retener a los jóvenes y a los residentes activos y atraer inversores para el desarrollo del turismo. En general, durante el tiempo de implementación del programa, se han creado 30,000 puestos de trabajo en todo el país y se han abierto más de 7,000 nuevos puntos de actividad comercial. Voy a dar algunos ejemplos. En una de las ciudades más pequeñas de Rusia, Chikalin, en la región de Tula, tras la mejora de la colina de la catedral, surgió un festival de cultura popular que cada año reúne hasta 3,000 visitantes, a pesar de que la ciudad tiene menos de 1,000 habitantes. En Derbent, como resultado de la implementación del proyecto de mejora urbana con la atracción de fondos extrabudgetarios, el flujo turístico se duplicó y los ingresos propios de la ciudad aumentaron 4 veces. Estos proyectos forman parte de una de las herramientas clave del programa del Concurso Nacional de Mejoramiento Urbano. En virtud de sus decisiones, desde 2018 la financiación del concurso se ha incrementado 5 veces.
y desde el año pasado ya se lleva a cabo bajo reglas actualizadas. Se amplió el círculo de participantes. Ahora pueden participar ciudades con una población de hasta 300.000 habitantes, así como aldeas y asentamientos que son considerados puntos clave. Y se hizo obligatorio el requisito de utilizar y atraer financiamiento extrabudgetario. En total, durante el tiempo que se ha realizado el concurso, 924 localidades de nuestro país han resultado ganadoras, de las cuales se han seleccionado 1.609 proyectos. De ellos ya se han implementado 1.160 proyectos, incluyendo 1.000 en los puntos clave de población. Se presta especial atención tanto a las regiones nuevas como a las fronterizas. Por encargo del presidente del gobierno, desde este año se lleva a cabo un concurso separado para las regiones de Briansk, Belgorod y Kursk, así como para las 4 regiones reunificadas. Y hoy, en las nuevas regiones, ya se han acondicionado 89 espacios públicos y 34 proyectos se convirtieron en ganadores del concurso nacional. Así, en Stajanov se creó el Parque de la Gloria Laboral y en Melitopol se está acondicionando el Parque de los Participantes en la Operación Militar Especial, que se convertirá en un símbolo del valor de los defensores de la patria y en un centro de educación patriótica para la juventud. Estos son solo algunos ejemplos del trabajo que se está realizando. Quisiera destacar especialmente que en el marco del concurso nacional se están llevando a cabo proyectos que reflejan la diversidad cultural de nuestro país y unen diferentes tradiciones. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que usted ha declarado el año 26 como el año de la unidad de los pueblos de Rusia. Por ejemplo, en la ciudad de Borovsk, en la región de Kaluga, se ha acondicionado el área junto al monasterio, y en el asentamiento de Aiskara, en la República de Chechenia, se ha creado un parque junto a la mezquita. Diferentes regiones, diferentes tradiciones, pero un mismo significado: el respeto por la historia, la preservación de la memoria y la unión de las culturas. Vladimir Vladimirovich, el principal resultado de este trabajo es que la gente ve cambios reales. Esto lo destacan tanto los jefes de las regiones como los propios habitantes, quienes le transmiten palabras de agradecimiento por la transformación de sus territorios. Detrás de las cifras está la vida cotidiana, una familia joven paseando con su cochecito en un parque nuevo, escolares que después de clases van a una moderna cancha deportiva, personas mayores que se reúnen en hermosos malecones. Seguimos implementando el proyecto para el bienestar de los habitantes de nuestro país. El informe está completo. Gracias por su atención. Irakli. Anatolievich, ¿cuándo haremos un resumen de los resultados de nuestro trabajo en esta área correspondientes al año en curso 2026? Nuestro concurso de este año finalizó el 1 de junio y se aceptaron solicitudes de toda Rusia. Resumiremos los resultados de la región del Lejano Oriente antes del 1 de julio y seleccionaremos a los ganadores en torno al Día del Constructor en agosto. Sí, por supuesto que sí. ¿Y me permite proporcionar información? ¿Información? Nosotros Hablé con Marash Kirzianchi anteayer, pero aún no he tenido la oportunidad de hablar con el ministro. Queríamos combinarlo con el Día del Constructor y con vuestro apoyo hacerlo en Moscú. Lo hacían en las regiones todo el tiempo. Aquí hay una propuesta. Probablemente podríamos brindarle apoyo de inmediato y planificar en consecuencia. Gracias. Bien, Mikhail Vladimirovich, por supuesto, así lo haremos. Gracias. Seguimos trabajando en el oeste del país, en el sur, en Siberia y en el Lejano Oriente para crear grandes clústeres culturales de nivel federal, pero nuestras principales universidades creativas también están trabajando allí, en el Lejano Oriente, abriendo sus sucursales. Olga Borisovna, ¿cómo funciona esto? Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, un papel especial en el sistema de educación artística lo ocupa la continuidad en cada etapa. Esto incluye la Escuela Infantil de Artes, el colegio, la universidad, así como la transmisión de conocimientos del maestro al alumno. Precisamente estos pilares se han convertido en la base de la política educativa cultural también en el Lejano Oriente. De acuerdo con su decreto, se están creando complejos museísticos, culturales y educativos únicos de los que usted ha mencionado. Estos incluyen Vladivostok, Kemerovo, Kaliningrado y Sebastopol. Uno de ellos ya se ha convertido en parte del espacio cultural. En Vladivostok, actualmente más de 400 jóvenes estudian en el complejo, y en la ciudad se están construyendo edificios modernos para la escena Primorsky del Teatro Mariinsky, sucursales del Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas y de la Galería Estatal Tretiakov.
Desde 1923, los jóvenes músicos de la sucursal de la Escuela Central de Música de Primori, de la Academia de Artes Escénicas y los jóvenes talentos en el ámbito del ballet de la sucursal de la Academia Estatal de Coreografía de Moscú dan sus primeros pasos creativos aquí. También se está trabajando activamente en la construcción de la Escuela Superior de Música y Arte Teatral de Primori del Instituto Estatal Ruso de Artes Escénicas. Una tarea importante es la autorrealización de los futuros maestros del arte musical y teatral. Cada año, nuevos talentos creativos podrán iniciar su carrera en el moderno y técnicamente equipado complejo cultural de la escena de Primori del Teatro Mariinsky. El teatro que ya existe actualmente cuenta con 3 escenarios, una sala principal, una sala pequeña y un espacio al aire libre para el verano. La sala principal está destinada a grandes eventos de gran escala y tiene capacidad para más de 1.300 espectadores. La sala pequeña tiene capacidad para 305 personas. Aquí se celebran regularmente eventos de cámara, encuentros creativos, programas educativos y, especialmente populares, programas infantiles y los mismos talleres. Para los jóvenes que desean vincular su vida con la creatividad, y la plataforma de verano está destinada a conciertos de acceso público. El repertorio de la escena marítima del Teatro Mariinsky cuenta con 30 óperas y 26 ballets basados en obras de clásicos nacionales y extranjeros. Y en el marco de la temporada teatral actual, 2025 a 2026, se estrenaron 5 nuevas producciones más en total en el teatro. Y durante las giras se realizaron 350 presentaciones a las que asistieron más de 200.000 espectadores. Y en el marco de su encargo, también continuamos la construcción de un nuevo edificio con una gran sala y salas de cámara, que tendrán una capacidad aproximada de 1.300 y 600 asientos respectivamente. Pero me gustaría mencionar otro acontecimiento emblemático para la vida cultural del Lejano Oriente. Se trata de su encargo, resultado del Foro Económico Oriental, sobre la creación de sucursales de las principales instituciones creativas del país. Y en 2025 tuvimos a nuestros primeros estudiantes de primer año en el Lejano Oriente. 32 estudiantes en BGIK, en Jabarovsk, 22 jóvenes. En el Instituto Teatral Shchukin en Shchuky, en Yuzhno-Sayalinsk, 13 estudiantes de la sucursal de nuestro GITIS en Blagoveshchensk. Y en 1926, alrededor de un centenar más de jóvenes se convertirán en estudiantes de las sucursales de estas universidades. Pero no puedo dejar de mencionar el trabajo sistemático del Instituto de Cultura de Siberia Oriental en Ulan-Ude y del Instituto de Cultura de Jabarovsk, así como del Instituto de Arte del Lejano Oriente en Vladivostok. La graduación anual de especialistas de estas universidades para el sector cultural del Lejano Oriente asciende a más de 400 estudiantes solo en plazas financiadas por el Estado. Y el formato tradicional de trabajo de nuestras principales universidades creativas también está relacionado con la formación dirigida para teatros específicos. Se trata de estudios y talleres nacionales. Este mecanismo de interacción es utilizado, por ejemplo, por la Escuela Superior de Teatro del Instituto Shchepkin en el Teatro Académico Estatal Mali, así como por BGIK, GITIS y el Instituto Teatral Boris Shchukin. Voy a dar solo un ejemplo. Por ejemplo, este año, chicos de la República de Buriatia vendrán a Sajalín para estudiar en un estudio nacional de este tipo, y su lugar potencial de trabajo será el Teatro de Marionetas Ulger de la República de Buriatia. Allí ya los esperan con impaciencia sus futuros colegas. Estimado Vladimir Vladimirovich, la prioridad de nuestro trabajo consiste en dotar de personal a las instituciones culturales del Lejano Oriente, así como en revelar el potencial de estas regiones. Y, por supuesto, en primer lugar, para que los chicos talentosos del Distrito Federal del Lejano Oriente tengan la oportunidad de estudiar en su propia tierra. Gracias. Bien, gracias. Usted habló sobre la Academia de Coreografía de Moscú. Espero no estar equivocado, pero me parece que necesita modernizarse, ¿verdad? Sí, como bien sabes, y ahora estamos trabajando muy activamente con nuestra nueva rectora, Slava Yurievna Zakharova. Por cierto, hoy es su cumpleaños, quiero decir, y trabaja muy duro. Activamente. Felicitémosla todos juntos. Muchas gracias. Además, sin falta le haré una llamada aparte y se lo transmitiré. Y como sabe, ahora se está preparando la documentación de proyecto y presupuesto. Tiene toda la razón al decir que la infraestructura, incluso del edificio principal de nuestra escuela de coreografía en Moscú,
Por supuesto, necesita modernización, aunque nuestros profesores son fantásticos y tenemos graduados increíbles. Sí, claro. Mikhail Vladimirovich le pediría también que preste atención a esto. Quizás, junto con las autoridades de Moscú, puedan unirse y ayudar. Es una de las instituciones líderes en este ámbito. ¿Entendido, Vladimir Vladimirovich? Muchas gracias. Agradezco a todos los colegas que trabajaron en esta parte. Y pasemos al tema principal. Esta es una pregunta relacionada con la evaluación de las actividades de inversión y el estímulo de las mismas en el país. Por favor, Reshetnikov Maxim Gennadievich. Estimado Vladimir Vladimirovich, estimados colegas, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Vladimir Vladimirovich, usted identificó el inicio de un nuevo ciclo de inversión como un objetivo clave. Me gustaría informar sobre cómo se está estructurando actualmente este trabajo. Desde finales del año pasado, hemos estado observando una disminución esperada en la actividad de inversión. Esto ocurre en el contexto de un alto nivel acumulado en años anteriores. Quisiera recordar que en 2024 el volumen de inversiones en términos reales superó el nivel de 2020 en un 38% y en cuanto a la relación de inversiones con el PIB, creció hasta superar el 23%. La actual política monetaria, por supuesto, influye en las inversiones. En primer lugar, las ganancias de las empresas, que son nuestra principal fuente de inversiones, se reducen debido a los altos gastos por intereses. En consecuencia, no hay muchas oportunidades para desarrollarse con recursos propios y obtener créditos resulta caro. Además, las inversiones no son tan atractivas como las altas tasas de los depósitos y en las condiciones actuales a las empresas a veces les resulta más rentable acumular dinero en sus cuentas, como lo vemos por el volumen de depósitos en los bancos. Además, muchos prefieren devolver los créditos incluso a costa de nuevos proyectos. Entendemos que una relajación gradual de la política monetaria apoyará el proceso de inversión. Al mismo tiempo, son sumamente importantes las medidas de carácter no monetario que está implementando actualmente el gobierno. Bueno, en primer lugar, todo esto influye de una forma u otra en la reducción de los costos y en el aumento de la flexibilidad en el trabajo gracias a la eliminación de barreras, la reducción de los plazos de construcción y el rechazo de inspecciones innecesarias. Aquí es sumamente importante la flexibilidad en el mercado laboral. Esto significa que las empresas puedan ajustar la carga de trabajo de la producción, ofrecer a los empleados horarios más flexibles durante los periodos de disminución de pedidos y además, involucrar de manera más activa a las personas cuando el negocio se expande o para tareas adicionales de gran envergadura. Para ello, ya se han introducido en el Código Laboral enmiendas que aumentan el límite para las horas extraordinarias. Por supuesto, solo con el consentimiento del empleado y únicamente por un pago adicional, tal como discutimos en su momento y como se les informó. La empresa obtiene una herramienta para gestionar de manera flexible la carga de trabajo del personal y los trabajadores tienen la oportunidad de ganar un ingreso adicional. Actualmente las empresas han presentado propuestas para un segundo paquete de ajustes en relación con las condiciones laborales, esta vez en la legislación sectorial, con el fin de dar a las personas la oportunidad de obtener ingresos adicionales y, en consecuencia, suavizar ciertas restricciones. Todo esto permite aprovechar la capacidad de las empresas utilizando recursos internos. Se está realizando un gran trabajo aparte en cuanto a la productividad laboral, orientado a identificar y eliminar tareas innecesarias dentro de las empresas, así como a lo largo de toda la cadena de suministro. Las herramientas aquí son los métodos de producción ajustada, digitalización, robotización y el uso de inteligencia artificial. También les hemos informado sobre esto. Tenemos listas 17 programas sectoriales y actualmente se cubren 55 millones de puestos de trabajo. El organismo las está implementando activamente. Se ha realizado un gran trabajo para reducir el ciclo de inversión y construcción. Por ejemplo, los plazos para obtener permisos en la construcción industrial se han reducido en 530 días en comparación con 2021. Y las empresas lo valoran así. Una reducción del 14% en los costos de construcción. Quiero subrayar una vez más que estas son evaluaciones del sector empresarial. Para reducir los costos también se necesitan mecanismos claros y eficaces para la resolución de disputas.
En este ámbito, nuestro sistema judicial está sometido a una gran carga y las empresas lo sienten a través de litigios prolongados y costosos. Aquí hay propuestas por parte del sector empresarial para desarrollar métodos extrajudiciales de resolución de disputas. Las iniciativas legislativas ya están preparadas. Aquí nos gustaría solicitar su apoyo para discutirlas con el Tribunal Supremo. La segunda gran dirección es la protección de los derechos de propiedad y unas condiciones de trabajo estables. ¿Por qué esto es tan importante precisamente ahora? La cuestión es que, para mantener y desarrollar los negocios en las condiciones actuales, muchos propietarios se enfrentan a la necesidad de descapitalizar sus empresas. En otras palabras, hay que sacar algunos ahorros, invertirlos y devolverlos al negocio. A veces esto implica dividendos que ya se habían pagado anteriormente, o bien renunciar a los pagos de dividendos a largo plazo durante varios años, y en ambos casos esto solo es posible si se comprende la naturaleza a largo plazo y se tiene confianza en la propiedad de los activos. Por eso, es sumamente importante la ley sobre los plazos de prescripción en disputas de privatización, aprobada con su apoyo. Esta ley envía una señal importante sobre las garantías de propiedad a quienes han desarrollado e invertido en empresas y colectivos durante los últimos 10, 20 o 30 años. Y, según las estimaciones de los expertos, a principios de los años 90 se privatizaron más de 110,000 empresas estatales en ese momento. De ellas, 80,000 eran pequeñas y medianas empresas. Por eso, la decisión que se ha tomado es especialmente relevante para este tipo de negocios en nuestro país. En las condiciones actuales, no todos logran mantener la solvencia de sus negocios. Muchas empresas en desarrollo han tomado préstamos y naturalmente surgen preguntas al respecto en el mantenimiento de algunas empresas. Al mismo tiempo, es sumamente importante para nosotros conservar estas empresas y su producción, porque a menudo se trata de compañías muy avanzadas y en pleno desarrollo en los sectores donde más las necesitamos. Para ello, necesitamos desarrollar la legislación sobre quiebras, orientándola precisamente hacia el mecanismo de saneamiento previo a la bancarrota, es decir, cuando todos los acreedores pueden condonar parte de la deuda conjuntamente, para que la empresa pueda llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de sus deudas antes de que se inicie un procedimiento de quiebra. Actualmente, en la plataforma del gobierno estamos definiendo la posición final para, en un futuro próximo, enviarla para su aprobación definitiva a la Dirección Jurídica Estatal. El texto preliminar ha sido apoyado por los colegas, por lo tanto solicitamos apoyo para realizar estos cambios mediante enmiendas al proyecto de ley ya aprobado en primera lectura y respaldar la adopción de las modificaciones en la sesión de primavera. Este es para nosotros un elemento institucional sumamente importante. Además, los acuerdos sobre protección y fomento de las inversiones de capital ayudan a estabilizar las condiciones de trabajo. La cláusula de estabilización se aplica a la legislación urbanística, fiscal, aduanera y de tierras. Actualmente tenemos 75 acuerdos con el SPK por un valor de 5,5 billones de rublos. Y además es muy importante que hayamos firmado 4 nuevos acuerdos, los cuales concretamos en el marco del pasado foro de San Petersburgo, es decir, las empresas tienen interés en esta herramienta incluso ahora en estos tiempos difíciles, y el proyecto es bueno. 2 invernaderos, uno de ellos en Omsk, un gran nuevo complejo minero en Bashkiria y un proyecto de centro energético con una capacidad de 30 megavatios que funcionará, de hecho, con gas asociado del petróleo y un centro de procesamiento de datos que en realidad es un centro de datos y minería. Es decir, todo en un solo paquete, un proyecto muy integral y de alta calidad. Al mismo tiempo, quiero señalar que incluso sobre la base de las inversiones ya acumuladas, se pueden asegurar altas tasas de crecimiento. Para ello, es necesario utilizar de la manera más eficiente posible las capacidades y la infraestructura que ya existen. Por ejemplo, en nuestro sector eléctrico, los consumidores actualmente utilizan realmente menos del 40% de la capacidad de la red. Es decir, las empresas a menudo declaran una necesidad, pero luego no la utilizan. Al mismo tiempo, está claro que para estas construcciones se han tomado créditos, se pagan intereses, y todo esto de una forma u otra luego se incorpora a la tarifa. Por eso, la introducción de principios como toma o paga, el pago por la capacidad conectada y la formación de un mercado de capacidad con la posibilidad de que las empresas la compren y vendan, es decir, la formación de la capacidad como un activo, ayudarán a utilizar la infraestructura de manera eficiente, evitando tanto los tiempos muertos como las sobrecargas en la red y a menudo nuevas inversiones.
Otro acelerador para el uso de todos los recursos en la economía es la plataformización. Las plataformas desarrollan también la red logística, ayudan a aumentar el empleo en la economía y mejoran la eficiencia en el uso de los activos. Aquí está el ejemplo de Yandex que mencionaron los colegas. Antes de las plataformas, el 43% del tiempo de los taxis se dedicaba a viajes útiles y con la plataformización el 70%. Esto significa tanto el uso del automóvil como el uso del tiempo personal y hay ejemplos similares en todos los ámbitos. Por eso contamos y estamos seguros de que la implementación de la estrategia de plataformización de la economía que usted encargó desarrollar en el Foro de San Petersburgo y para la cual ya hemos estado trabajando en el gobierno dará resultados. Mijaíl tuvo una sesión estratégica y pronto propondremos consolidar estas tendencias. Se crearon varios apoyos financieros, la fábrica de proyectos con tasa garantizada, la taxonomía de tecnosoberanía, donde el Banco de Rusia reduce reservas a bancos y así incentiva el crédito, y las asociaciones público-privadas donde el Estado garantiza la demanda. Al mismo tiempo, entendemos ahora que las posibilidades de estímulo por parte del presupuesto son limitadas, por lo que para las empresas es importante cambiar la estructura de financiamiento del proyecto, principalmente a través de la atracción de capital accionario. Es decir, no recurrir a la deuda, sino salir a colocaciones primarias y secundarias de acciones. Para ello, el gobierno y el Banco Central estamos implementando conjuntamente un programa de apoyo en el marco del proyecto nacional. Y por supuesto, para concluir, Vladimir Vladimirovich, mucho depende de las regiones. Una serie de procedimientos importantes para la inversión son competencia y responsabilidad directa de las regiones. En el Foro de San Petersburgo se destacaron los líderes en el trabajo con el clima de inversiones. No los voy a nombrar, en general son bastante tradicionales, pero nuestro objetivo ahora es igualar las condiciones en todo el territorio del país. Por eso, junto con la Agencia de Iniciativas Estratégicas, seleccionamos una treintena de regiones rezagadas, entre las cuales hay algunas que tradicionalmente se han quedado atrás. Hicimos hojas de ruta separadas para ellas y, en modo manual, junto con los gobernadores, estamos logrando cambios precisamente allí, para que no solo los líderes avancen, sino que en todo el territorio del país sea cómodo invertir. Todo este trabajo lo realizamos bajo la dirección de Alexander Valentinovich Novak, en el marco de la implementación del Modelo Nacional de Condiciones Objetivo para Hacer Negocios, junto con la Agencia de Iniciativas Estratégicas, asociaciones empresariales, de Lovaya Rosilla, la RSPP, la Cámara de Comercio e Industria y Opora Rossi. Esto forma parte del plan del gobierno para los cambios estructurales en la economía y es ahora nuestra principal prioridad de trabajo. Vladimir Vladimirovich, gracias por su atención. Muchas gracias. Los dirigentes de asociaciones y nuestras agrupaciones empresariales participan en nuestro trabajo. Shokin Alexander Nikolaevich, de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, y Repik Alexei Evgenievich, esto es Business Russia, me gustaría pedirles que también se pronuncien y den su opinión sobre cómo está avanzando el trabajo conjunto con el gobierno. Por favor, Alexander Nikolaevich. Gracias, Vladimir Vladimirovich. Consideramos muy importante y oportuno que, durante la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, les encomiende la tarea de impulsar un nuevo ciclo de inversión y desarrollar la iniciativa privada. Observamos riesgos continuos para la economía y el crecimiento de la inversión. En particular, la encuesta de mayo de la RSPP mostró que las evaluaciones de la demanda están empeorando y la situación con los impagos sigue siendo complicada. Muchas empresas, tanto grandes como pymes, hablan de una situación financiera difícil. En mayo, según los resultados de nuestra encuesta, disminuyó la proporción de empresas que contratan empleados. Existe el riesgo de que la pausa en las inversiones pueda convertirse en una congelación prolongada de las inversiones, por lo que es muy importante discutir ahora cómo evitarlo. Según las estimaciones de las empresas, un rublo demasiado fuerte se ha convertido en una barrera aún más significativa para el crecimiento económico que la alta tasa clave, ejerciendo un impacto negativo no solo en los exportadores, lo cual es evidente, sino también en las empresas que implementan proyectos de sustitución de importaciones a las que les resulta mucho más difícil competir con las exportaciones. Y por supuesto también el presupuesto, que no se beneficia tanto como podría de la coyuntura favorable en varios mercados externos. Se estima que un tipo de cambio de 80 a 85, según se comentó en el Foro de San Petersburgo, beneficiaría al empresariado. En cuanto a la tasa clave,
tenemos muchas esperanzas de que para finales de año logremos alcanzar un valor de un solo dígito para este indicador, es decir, por debajo del 10%. Al mismo tiempo, quisiera agradecerle tanto a usted, Vladimir Vladimirovich, como al gobierno por una serie de decisiones adoptadas que apoyan la actividad inversora de las empresas. Bueno, en particular la reducción del umbral del IVA, que se planeaba gracias a su indicación, ahora se ha mantenido en 20 millones de rublos, lo que permitirá a las pymes mirar al futuro con mayor confianza, sin olvidar probablemente las oportunidades de desarrollo e inversión. El entorno empresarial mejora con las enmiendas al Código Laboral que flexibilizan el mercado, como dijo Maxim Genadievich. Urge aplicar los cambios en la legislación sectorial próximamente. Las enmiendas adoptadas al Código Civil sobre los plazos de prescripción para las transacciones de privatización también contribuirán a una mayor previsibilidad y a un aumento del nivel de confianza. Aquí estoy de acuerdo con el ministro de Desarrollo Económico en que esto realmente permitirá formar una mayor previsibilidad en el entorno empresarial y confianza en las posibilidades de inversión seria. Pero, en mi opinión, es necesario formar una práctica de aplicación de la ley basada precisamente en las disposiciones de estas nuevas normas del Código Civil. Y esperamos que logremos proteger a los inversores de buena fe y a los adquirentes legítimos de bienes. Aquí, por supuesto, será necesario interactuar tanto con la Fiscalía General como con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sobre proteger derechos de inversores, conviene considerar una moratoria de cobros de contratistas sistémicos por trabajos realizados tras inspecciones de control, en aquellos casos en los que el daño al Estado no lo causan los ejecutores, sino las propias estructuras estatales o los órganos municipales, siempre que exista confirmación documental en forma de actas firmadas por ambas partes y ausencia de reclamaciones por parte del cliente. Lamentablemente, esta práctica existe. Algunas propuestas. En primer lugar, es necesario ajustar las medidas de apoyo. Consideramos que no es necesario crear nuevos mecanismos, instrumentos de apoyo ni de actividad inversora. Realmente ya existen bastantes, pero muchos de ellos requieren un ajuste serio. Creemos importante acelerar la implementación de su instrucción para ajustar la deducción fiscal federal por inversiones. Contamos con un conjunto bastante amplio de propuestas. En su mayoría coinciden con las propuestas del Ministerio de Desarrollo Económico, pero entendemos que en las condiciones actuales es bastante difícil implementarlas todas, por lo que probablemente se pueda limitar en el próximo ciclo presupuestario y fiscal al aumento de la deducción fiscal por inversiones del 3 al 8%. Existe la petición tradicional de recapitalizar el Fondo de Desarrollo Industrial, ya que realmente es uno de los mecanismos más eficaces de apoyo a proyectos de alta tecnología de empresas medianas. Es importante también restablecer la financiación de proyectos de inversión orientados a la exportación en el marco del programa que ha sido y sigue siendo demandado por las empresas. Se trata del programa CPPC, el Programa Corporativo para el Aumento de la Competitividad, al menos a partir del año 2028, y si las circunstancias presupuestarias resultan ser más favorables, entonces estos proyectos podrían reanudarse antes. Hay una serie de propuestas para ajustar el mecanismo del contrato especial de inversión, el STPK, y otros instrumentos, incluyendo la ampliación del uso de la cláusula de estabilización, incluso en lo que respecta a la carga fiscal. Recuerdo que no todos los instrumentos fiscales están cubiertos por la cláusula de derechos adquiridos, pero dado que últimamente se han tomado varias decisiones para aumentar la carga fiscal, varios proyectos STPK y SPEI que están experimentando una mayor presión en este sentido.
También es necesaria una digitalización acelerada y la provisión de medidas de apoyo en todos los niveles. Por desgracia, todavía no existe un portal único con información completa sobre las medidas de apoyo, aunque se está trabajando activamente en esta dirección. Nos gustaría obtener resultados en un futuro próximo. Teniendo en cuenta la complicada situación presupuestaria, proponemos considerar la posibilidad de adoptar una decisión legislativa confirmada sobre la futura financiación a largo plazo. Quizá ocurra tras el 2028. Esto permitirá al inversor iniciar la fase preparatoria, redactar documentos y realizar pericias para que, cuando todo se normalice, no se pierda tiempo. Pero hace falta certeza de que el trabajo valdrá la pena. Se requiere apoyo para infraestructuras estratégicas. Entre las propuestas que me gustaría plantear está la eliminación de restricciones excesivas para los sujetos subsidiados de la Federación de Rusia en cuanto a la asunción de obligaciones presupuestarias relacionadas con gastos en el marco de acuerdos de concesión, acuerdos de asociación público-privada, así como contratos de arrendamiento financiero, leasing. Proponemos ampliar el uso del mecanismo de financiación de la construcción de infraestructuras, que ya ha demostrado su eficacia mediante bonos de infraestructura, bonos populares, ofertas públicas iniciales, IPO, y en general estimular la inversión privada a través del mercado de valores. Aquí apoyamos la posición expresada por el ministro de Desarrollo Económico. También pediríamos que no se introduzcan restricciones excesivas para los beneficiarios de las medidas de apoyo, incluidas las limitaciones al pago de dividendos. Esto puede limitar la entrada de fondos de inversores privados en el mercado de valores. Los inversores privados, incluidos los particulares, solo comprarán acciones y bonos de la empresa si se pagan los dividendos correspondientes. Esto es evidente. Sin embargo, nos gustaría que existiera un mecanismo para el pago de dividendos y que se atrajera la mayor cantidad posible de estos fondos para la inversión. Por cierto, por eso la deducción fiscal federal por inversiones debe tener en cuenta también estas circunstancias, es decir, la proporción de dividendos que se destinan a inversiones. Unas palabras sobre el apoyo a la demanda. Consolidar la demanda de los sujetos de la Federación Rusa en determinados bienes y, en particular, estimular la celebración de contratos de compensación interregionales sobre estos productos, así como ampliar la práctica de celebrar contratos de compensación por parte de organizaciones con participación estatal y con clientes estatales, incluyendo la realización de compras conjuntas financiadas tanto con fondos presupuestarios como no presupuestarios. Es importante continuar trabajando para igualar los niveles de requisitos para los productos y proveedores rusos y extranjeros, y con este fin, utilizar activamente herramientas técnicas, barreras técnicas para combatir el dumping y el comportamiento desleal de los proveedores extranjeros. Hay una serie de otras propuestas para estimular la actividad inversora que estamos discutiendo y dispuestos a discutir con el gobierno y los ministerios clave, y se refieren a un círculo más amplio de cuestiones que también estuvieron en la agenda del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Esto incluye garantizar el liderazgo tecnológico, el desarrollo de la economía de plataformas, la profundización de la digitalización, la robotización, incluido el uso de la inteligencia artificial, el aumento de la productividad laboral. Estamos dispuestos a cooperar y esperamos que, como antes, el gobierno escuche nuestras propuestas. Gracias, Alexander Nikolaevich. Alexei Evgenievich, por favor, te lo ruego. Estimado Vladimir Vladimirovich, además de lo ya mencionado, las sanciones externas, la complejidad de la logística y las liquidaciones internacionales y el costo prohibitivo del capital, en esencia, son todos costos que aumentan nuestros costos de producción y socavan la competitividad de nuestros productos. Hay que luchar por la competitividad
y luchar, como señaló Maxim Reshetnikov, principalmente reduciendo los costos al mismo tiempo que se incrementa la productividad laboral. Por eso, el modelo nacional de condiciones objetivo para hacer negocios es para nosotros realmente una herramienta de compensación frente a la presión externa, directa y medible. Es decir, al reducir los plazos de los procedimientos, eliminando barreras administrativas excesivas, Vladimir Vladimirovich, al resolver cuestiones sistémicas, aumentamos la capacidad de la economía para competir, incrementamos la capacidad de la economía para desarrollarse. Por esto, un agradecimiento especial al equipo de Alexander Valentinovich Novik, que lidera y supervisa este trabajo con nuestro modelo. Ahora, propiamente dicho, sobre la recuperación de la actividad inversora. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Alexander Nikolaevich en que una política monetaria estricta y el aumento de la carga fiscal y tributaria como consecuencia han llevado a la reducción de las ganancias de las empresas. Y objetivamente tenemos una situación en la que incluso proyectos económicamente justificados pues se posponen. Al mismo tiempo, a nivel emocional, en Rusia hay bastantes empresas que están dispuestas a invertir y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo es una prueba evidente de ello, pero a menudo simplemente no existen posibilidades objetivas para ello. Por eso, considero que sin incentivos adicionales serios y las herramientas adecuadas no podremos resolver este problema. Al mismo tiempo, todas las restricciones relacionadas con la necesidad de equilibrar el presupuesto, Rusia las entiende perfectamente. En general, la reducción del déficit presupuestario es una condición fundamental. Sin ello, no habrá recursos crediticios disponibles ni para el desarrollo, ni siquiera para la actividad operativa de nuestra empresa. Por eso considero que es importante replantear el enfoque hacia el estímulo de la actividad institucional. Alexander Nikolaevich propuso no introducir nada nuevo, y en general estoy de acuerdo en que no hay que multiplicar las entidades, pero sin embargo, por ejemplo, la deducción fiscal federal por inversiones de la que habló Alexander Nikolaevich en su configuración actual no es significativa. Está cargada de una serie de restricciones y, en esencia, no influye de ninguna manera en la toma de decisiones de inversión. Pero la idea en sí es correcta, porque debemos apoyar a quienes destinan sus ganancias no a dividendos y consumo, ni las congelan en depósitos, sino que, en consecuencia, invierten en el futuro. Esto es lo importante, por eso considero posible analizar un nuevo formato de trabajo, una especie de deducción fiscal federal por inversiones diferida. ¿Cómo podría funcionar esto? Es decir, la empresa invierte hoy, crea las empresas que se necesitan hoy y el derecho a reducir el impuesto sobre las ganancias lo obtiene en el futuro, por ejemplo, dentro de 5 años, cuando el proyecto ya haya generado una base impositiva adicional. En este momento no se generan pérdidas de ingresos para el presupuesto. Por cierto, objetivamente, ahora no podemos permitirnos eso, tenemos otras prioridades. Pero en el futuro, en consecuencia, el presupuesto solo arriesgará una parte del crecimiento que sin estas inversiones simplemente no habría aparecido. Además, consideran que es conveniente aplicar esta medida a proyectos de soberanía tecnológica, líderes tecnológicos y en sectores con una demanda interna insatisfecha. Es decir, aquí lo importante es no crear nuevamente barreras restrictivas que anulen la posibilidad de utilizar esta herramienta, como de hecho, lamentablemente, sucedió con la versión actual de esa tan mencionada deducción fiscal por inversiones. Esto es lo importante, Mayor Illich. La deducción debe ser un activo financiero pleno. Es decir, los futuros beneficios fiscales deben estar reflejados en algún tipo de certificado fiscal de inversión u otro valor, o quizás en un activo financiero digital. Es decir, con su ayuda se podrá mejorar el modelo financiero, utilizarlo como garantía parcial para un crédito bancario a largo plazo y, en esencia, atraer recursos desde hoy. Y esto se convertirá en un detonante para el lanzamiento de proyectos de inversión. Vladimir Vladimirovich, le pido que apoye este enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco. Me gustaría ceder la palabra a Novokov Alexander Valentinovich. Le pediría que hiciera comentarios sobre lo que acaban de proponer los colegas. Me refiero tanto a las intervenciones de Alexander Nikolaevich Shukin como de Alexei Evgenievich. La réplica se refiere al ajuste de las medidas de apoyo, deducciones fiscales, SPICs, modernización de los SPICs y así sucesivamente. Bueno, ya lo han escuchado todo, el apoyo a la demanda, incluidos incentivos adicionales, y esta modernización de la deducción fiscal, que en esencia es un impuesto diferido,
Creo que lo hablamos con Alexei Evgenievich. Alexei Evgenievich, usted ya me había mencionado esto antes. En una de nuestras reuniones usted habló de esto. Por cierto, estoy de acuerdo con Repic, pero no aparecen ingresos perdidos. No hay proyecto y no hay ingresos, pero cuando aparezcan los ingresos llegarán en el futuro. ¿Cómo lo ve el Ministerio de Finanzas? Adelante, por favor. Gracias, estimado Vladimir Vladimirovich. Anton Germaevich también está con nosotros. Adelante, por favor. Sí, gracias, estimado Vladimirovich. Lo que informó Maxim Genadievich y Shetnikov es nuestra posición común. Las cuestiones que él propuso y que el gobierno ya está implementando en el marco del plan de cambios estructurales, las estamos llevando a cabo. Todas las programas han sido aprobadas por los presidentes del gobierno. Y para nosotros esta es una de las tareas más importantes, ya que el plan de cambios estructurales incluye 7 áreas. Y todas ellas, de una u otra manera, están relacionadas con la atractividad para la inversión. El elemento clave, por supuesto, es el modelo nacional de condiciones para hacer negocios, del que hablaron hoy los colegas que intervinieron. Y en este tema estamos trabajando activamente con las empresas y con la Agencia de Iniciativas Estratégicas junto con las regiones. Maxim Genadievich dijo que ahora incluso 30 regiones han identificado a las más rezagadas. Quisiera señalar que, por cierto, la atractividad para la inversión que evaluamos en el contexto de las regiones, cuyos resultados presentamos este año en el Foro de San Petersburgo, se calcula, entre otras cosas, como un indicador agregado general, como el índice de actividad de inversión. En general ha aumentado, y el análisis se realiza en 8 áreas. Solo 2 áreas mostraron una dinámica negativa, mientras que 6 áreas presentaron una dinámica positiva. Así que, en cuanto a la dinámica negativa, como discutimos en el foro, tenemos 2 indicadores. El primero son las medidas de apoyo. Lamentablemente, estas se han reducido en comparación con antes, y esto nuevamente se debe a las restricciones presupuestarias tanto por parte de los presupuestos federales como de los presupuestos regionales. Y la segunda área son las cuestiones relacionadas con la provisión de personal. Y esta también es una tarea clave para nosotros, tanto en el marco del proyecto nacional como en lo que respecta a la flexibilidad del empleo laboral, sobre lo que habló Reshetnikov. Debemos prestar especial atención a esta área. A los recursos laborales, al suministro de sectores de alta tecnología y a la transferencia de trabajadores de sectores ineficientes a otros. Continuaremos con este trabajo. En cuanto al análisis general de la dinámica de las inversiones, quisiera mencionar algunas cifras, Vladimir Vladimirovich. Nuestras inversiones en capital fijo en el primer trimestre de este año que estamos analizando ascendieron a 6.635.000 millones de rublos. Y en términos nominales, disminuyeron en 271.000 millones de rublos en comparación con el año pasado. Quisiera destacar que el análisis muestra que principalmente la caída se debe a la restricción de inversiones por parte de nuestro grupo de las mayores empresas, que representaron una disminución de 307.000 millones de rublos. Y quisiera llamar la atención sobre esto, por ejemplo, que una serie de proyectos que fueron finalizados, o bien existen restricciones relacionadas con condiciones externas, en ellos las inversiones de este año son menores que las del año pasado. Por ejemplo, la compañía petrolera de Irkutsk invirtió 20.000 millones de rublos en el primer trimestre de 2026, mientras que el año pasado fueron 67.000 millones. La diferencia de 47.000 millones de rublos se debe a que el proyecto está llegando a su fin. Arctic LNG 2 el año pasado fue de 87.000 millones, este año son 46.000 millones. Aquí las razones son claras. Restricciones externas. Gazprom el año pasado tuvo 411.000 millones y este año 376.000 millones. Aquí hay una disminución de 35.000 millones. Así que desglosamos las posiciones de cada empresa, quién y cómo está invirtiendo. Por cierto, Rosneft aumentó este año, en el primer trimestre, sus inversiones de 359.000 millones a 377. Quisiera simplemente llamar la atención sobre algo que también mencionó Alexei Evgenievich en su intervención.
En realidad, las empresas nos dicen que existen proyectos que en principio podrían llevarse a cabo, pero en las condiciones actuales no inician estos proyectos, tanto por los indicadores macroeconómicos, considerando la alta tasa clave y en consecuencia el rublo fuerte, como porque todavía no creen en la viabilidad a largo plazo de estas inversiones. Por eso me parece que además de las medidas sistémicas de las que hablaron los colegas y que apoyamos, Maxim Gennadievich, Alexander Nikolaevich, podríamos hacer un trabajo adicional en modo manual para todos los órganos federales ejecutivos sectoriales. Realizar una revisión de aquellos proyectos de inversión que aún podrían ser implementados o iniciados, pero que han sido suspendidos, con medidas de apoyo concretas para cada proyecto de manera precisa. Elaborar un registro de 50 proyectos con el monto total de inversiones para cada proyecto, según el criterio de superar cierto nivel, analizar cuál sería ese nivel aceptable, ya sea 10 o 50 mil millones de rublos de inversión, y utilizando las mismas herramientas que tenemos como APP, concesiones, SPIC, SZPK, ver cómo se podría ayudar a estos proyectos para que los colegas inviertan. Y, entre otras cosas, en el marco de este trabajo, precisamente considerar la propuesta que hizo Alexei Evgenievich respecto a la deducción fiscal diferida. Podríamos, justamente en el contexto de estos grandes proyectos, analizar la implementación de esta nueva herramienta. En general, vamos a trabajar en ello. Se parece en cierto modo al acuerdo sobre la protección y promoción de inversiones de capital en el SZPK, donde una parte de los impuestos no se paga como compensación por los gastos incurridos en infraestructura. Bueno, simplemente está un poco modificado, eso es de lo que habla Alexei Evgenievich. Me parece bastante aceptable y normal, pero es necesario trabajarlo junto con el Ministerio de Finanzas y creo llegar a una decisión adecuada. Y en cuanto a la cuenta fiscal federal de inversión, ya discutimos este tema con usted, Vladimir Vladimirovich, en la reunión sobre cuestiones económicas. El año pasado de 150,000 millones solo se utilizaron 26 y en el primer trimestre se usaron 2,5 mil millones de rublos. Ahora, según los datos de este año, en el primer trimestre ya se han utilizado 5,2 mil millones de rublos, el doble. Entre otras cosas, este mecanismo está empezando a ponerse en marcha. Y como consecuencia directa de la decisión adoptada, la cual fue plenamente apoyada por usted, de extender significativamente el alcance de la cobertura al conjunto de todas las empresas, no limitándose solo a la filial, sino abarcando en general a la totalidad del contenido del informe consolidado. Esto proporciona una serie de valiosas oportunidades adicionales para utilizarlo de manera efectiva. Aunque si observamos la dinámica del primer trimestre, en mi opinión, tampoco estamos utilizando esta herramienta en toda su capacidad. Y me parecería que se podría ajustar esta herramienta, no dejarla en un 3% de manera condicional, pero tampoco subirla a 8 ni a 12, como proponen el Ministerio de Desarrollo Económico y Alexander Nikolaevich, sino al menos aumentarla del 3 al 5 o 6%. Me parece que podríamos monitorear la situación en caso de que el Ministerio de Finanzas tema o espere que superemos el límite de 150,000 millones. Creo que siempre podríamos reaccionar y corregir esta situación, pero ahora podríamos dar una señal al sector empresarial de que vamos a ajustar esta herramienta. En general, gracias. Antón. Georgievich, ¿cuál es su opinión sobre el primer descuento? Comparto plenamente la opinión de que el instrumento financiero está comenzando finalmente a ganar mucho más impulso. Aquí está. Y este año seguro que el volumen será el doble que el año pasado. Entonces, ¿qué propuestas hemos tenido? ¿Cuáles se han mencionado ahora? Hacer el llamado FINBE diferido. Ahora tenemos ese mecanismo. Hablamos sobre el hecho de que las inversiones realizadas este año, si superan el 3%, más precisamente, si superan el 5% del impuesto sobre la renta que tomamos en cuenta al deducir, para, digamos, reducir los impuestos, entonces este FINBE diferido ya funciona, se puede aplicar durante 10 años, Ese es el mecanismo.
Eso es la primera consideración. En segundo lugar, los colegas también dicen, propongamos no el 3%, no el 3% de las inversiones realizadas, sino el 8 y el 12. Tenemos una propuesta, la presentamos en una de las reuniones, Vladimir Vladimirovich, proponemos en el Lejano Oriente, en el marco de su instrucción sobre un régimen preferencial unificado, hacer mucho más, incluso más que 8 y 12, dependiendo de si la empresa forma parte de un grupo o no, porque la idea es que estas deducciones se apliquen en mayor medida a las nuevas producciones organizadas en el Lejano Oriente y no se relacionen, si se trata de un grupo de empresas, con los resultados financieros correspondientes de las compañías que operan fuera del Lejano Oriente. Por eso existen tales propuestas y las hemos formulado. Ahora las estamos trabajando con Yuri Petrovich Trudnev y estaremos listos, si contamos con el apoyo del gobierno, para informarle a usted, quizás como una primera etapa. Veremos también cómo avanza. Porque en nuestra opinión se puede hacer esto y empezar a aplicar tales regímenes preferenciales desde el Lejano Oriente. Por eso creemos que serían pasos bastante buenos hacia adelante, hacia el sector empresarial. Eso es todo. Y también es importante realmente, como decían los colegas, todos entienden perfectamente que para reducir la tasa de interés necesitamos tener un bajo nivel de déficit presupuestario en lo que estamos trabajando. Eso es lo primero. Lo segundo, realmente necesitamos desarrollar el mercado financiero. Que más empresas salgan a IPO y SPO, es decir, a colocaciones secundarias. Para ello hay que introducir más incentivos para la gestión, incluso en las empresas estatales, para que estén interesadas también en el pago de dividendos. Sí, no todas las empresas están interesadas y no todas quieren pagar dividendos. Garantizar la rentabilidad del capital invertido por el Estado también, bueno, digamos que no se apresuran mucho a hacerlo. Por eso, si hubiera motivación para la gestión, incluso a través de incentivos materiales y niveles salariales vinculados al cumplimiento de indicadores básicos que mejoren los resultados de las empresas, entonces esas empresas serían más atractivas en el mercado. Y en consecuencia, el dinero que hoy está en depósitos, que supera los 60 billones de rublos, iría transfiriéndose gradualmente al mercado financiero, creando así un recurso adicional para inversiones. Y por supuesto, como también mencionaron los colegas, la protección de los derechos de propiedad. Porque si existen ciertos riesgos, siempre hay un precio que pagar por el riesgo. Es decir, cuanto mayor es la protección de los derechos de propiedad, menor es el precio que se paga por el riesgo. Y, en consecuencia, los proyectos son más rentables y presentan menos riesgos. Por eso, estos fundamentos básicos para la inversión son, naturalmente, importantes y se están implementando. Gracias. Está bien. Ahora usted mencionó los elementos de interés, incluso en las empresas estatales, para la gerencia. Pero el propio gobierno ha limitado ciertos parámetros aquí relacionados con los ingresos y demás. Ahora no entraremos en detalles, pero me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente. Por supuesto, nosotros lo entendíamos perfectamente, lo hemos dicho muchas veces y creo he vuelto a este tema incluso en el Foro Económico de San Petersburgo. Estaba claro que al tomar medidas que debían llevar a una reducción y disminución de la inflación, entendíamos que esto se reflejaría en el ritmo de crecimiento económico y en la actividad de inversión. Pero aquí uno de los colegas dijo correctamente, es necesario que esta pausa en las inversiones no lleve a una congelación de la economía. Esto también lo entendimos desde el principio y hablamos precisamente de ello. Solo que me parece que lo más justo sería decir, yo me encargaría de corregir lo siguiente. No es una pausa de inversiones, no, es el proceso de inversión, es decir, que todo continúa y sigue su curso de manera constante. En cierto modo, me parece que sería más correcto hablar de moderación en las inversiones, lo cual en sí mismo es comprensible porque está dictado por cuestiones de economía financiera, cuestiones relacionadas con la macroeconomía y las medidas adoptadas por las autoridades económicas y financieras. Esto se refiere tanto al tipo de cambio de la moneda nacional como a la tasa clave. Pero la situación en general está bajo control, eso es algo absolutamente evidente y las medidas adoptadas están dando el resultado esperado y la inflación está bajando. ¿Cuánto es ahora? Ya está en poco más del 5%.
Por eso creo que tenemos motivos para esperar tanto una reducción de la tasa clave como la consecución de otros parámetros necesarios. Como dijo Antón Germanovich sobre el presupuesto, allí, en consecuencia, también cambiará la tasa, sí, y eso se reflejará en el tipo de cambio. No estamos haciendo nada artificial aquí, y me parece que los especialistas, incluidos los inversores, también deberían tenerlo en cuenta. Pero además de estos aspectos relacionados con la política macroeconómica o el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en la economía en general, por supuesto, también existe la influencia sobre los proyectos de inversión, sí, el factor de finalización de grandes proyectos de inversión, incluyendo, por cierto, en el lejano oriente. Sin duda, necesitamos iniciar un nuevo ciclo de inversiones y hay que tener en cuenta las realidades del día de hoy, pero también las propuestas que ahora han sido planteadas por parte de las comunidades empresariales. Creo que esto es algo evidente. Muchas de estas propuestas, sin duda, merecen no solo atención y un análisis cuidadoso, sino que me parece también su implementación. Probablemente haya que perfeccionar algo, pero en general es razonable avanzar por esos peldaños, por esas direcciones que se están proponiendo. Le pido a Maxim Stanislavovich Oreshkin que cuando preparemos la próxima reunión sobre cuestiones económicas, trabaje todo esto con los colegas, informe al presidente del gobierno y llegue a una decisión que se pueda y deba implementar necesariamente, incluso en el marco de las instrucciones correspondientes preparadas oportunamente. Quiero agradecerles a todos por el trabajo conjunto de hoy. Gracias. Y preparémonos para lo que acabo de mencionar, para la próxima reunión sobre cuestiones económicas. Muchas gracias. Que tengan un buen día.